Esta noche empezaremos en un lugar donde el mapa se queda en blanco, un punto del mundo que desafía la lógica de nuestra era moderna, donde parece que todo ha sido ya pisado, fotografiado y etiquetado. Es un rincón de silencio absoluto, una montaña que, a pesar de nuestra tecnología y nuestra ambición, ha decidido permanecer intacta, como si guardara un secreto que no estamos listos para escuchar. Si ya estás en la cama, te invito a que te acomodes, ajustando la almohada para que tu cuello descanse por completo, porque este va a ser un viaje largo y muy tranquilo. Antes de sumergirnos en la niebla de estas cumbres, si disfrutas de este tipo de relatos pausados, te agradecería que le dieras un like al video solo si sientes que te acompaña de verdad. Y, por supuesto, eres bienvenido a suscribirte a Observador de la Vida para que nos encontremos aquí cada noche. Por cierto, me encantaría leer en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchas y qué hora marca tu reloj en este momento. A menudo pensamos en las montañas como simples retos geográficos, masas de roca y hielo que los seres humanos debemos conquistar para demostrar nuestra valía. Pero hoy vamos a mirar la historia de la montaña que nadie ha escalado desde una perspectiva diferente, más sutil y menos ruidosa. No buscaremos la adrenalina de los documentales dramáticos ni el vértigo de las tragedias en la nieve en su lugar, exploraremos la paciencia de la tierra, el respeto de las culturas antiguas y la extraña belleza de lo que permanece virgen. Esta es una narración sobre la calma, sobre los hombres y mujeres que miraron hacia arriba y decidieron que algunas cimas son más hermosas si se dejan en paz. No hace falta que prestes atención a cada dato o nombre que menciones si el sueño te alcanza pronto, deja que mi voz se convierta en un murmullo de fondo. Puedes cerrar los ojos cuando quieras, yo seguiré hablando aquí, y la historia seguirá su curso, envolviéndote suavemente. Si ya empiezas a sentir los párpados pesados, es una señal maravillosa. No tienes ninguna obligación de permanecer despierto hasta el final. Capítulo 1. El mapa de lo invisible. Para empezar este relato, debemos alejarnos de la idea de que el mundo es un lugar totalmente descubierto. A veces, la mayor de las ilusiones modernas es creer que, gracias a los satélites y al GPS, ya no quedan misterios. Sin embargo, existe una montaña, el Gangkhar Puensum, situada en la frontera entre Bután y China, que se eleva a más de 7.570 metros sobre el nivel del mar. Es la montaña más alta del mundo cuya cima nunca ha sentido la presión de una bota humana. Muchos mitos sugieren que estos lugares están malditos o que esconden criaturas imposibles, pero la realidad es mucho más silenciosa y, a mi parecer, más poética. La razón por la que nadie ha subido no es necesariamente un monstruo o una tormenta eterna, sino una combinación de respeto espiritual y burocracia protectora. En Occidente, tenemos esta costumbre casi impulsiva de querer poner una bandera en cada cúspide, de medirlo todo, de poseerlo todo. Pero aquí, en las estribaciones del Himalaya, la montaña se percibe como algo vivo, como la morada de deidades que no desean ser molestadas por nuestra curiosidad técnica. Es curioso, ¿verdad? Vivimos en un siglo donde el éxito se mide por cuánto terreno ganamos, pero la verdadera grandeza de esta montaña reside en lo que hemos decidido no hacer. A veces, el acto más inteligente de una civilización no es avanzar, sino saber cuándo detenerse. Mientras escuchas esto, imagina por un momento esa cumbre blanca, iluminada por una luna fría, que lleva miles de años en perfecto silencio, sin un solo rastro de basura, sin cuerdas abandonadas, sin ecos humanos. Es un espacio de pureza absoluta. Quizás, en tu propia vida, también existan esos lugares o ideas que es mejor no tocar, que son más valiosos como un misterio que como una meta alcanzada. ¿Alguna vez has sentido que saberlo todo sobre algo le quita parte de su magia? A menudo, el encanto reside en la distancia. El Gangkhar Puensum es un recordatorio de que el mundo todavía tiene permiso para guardar sus propios secretos. Es una presencia masiva pero discreta, una autoridad que no necesita gritar para ser respetada. Mientras te relajas, permite que esa imagen de la montaña inalcanzable te transmita su propia paz. No hay ninguna prisa por llegar a ninguna parte. La montaña no se va a mover, y tú tampoco necesitas hacerlo ahora. Solo descansa. Capítulo 2. Los guardianes de la niebla y el acceso al mundo sagrado. Para entender cómo alguien llega a encontrarse frente a la inmensidad de una montaña que no permite ser escalada, debemos imaginar primero el camino que conduce hacia ella.
No es un viaje que se realice en un solo día ni uno que se pueda comprar con un billete de avión convencional. En el reino de Bután el acceso a las tierras altas siempre ha estado envuelto en una especie de filtro natural y espiritual. Antiguamente llegar a las faldas del Gankar Puensum significaba atravesar valles densos donde el tiempo parece haberse detenido hace cientos de años. Imagina por un momento que eres un viajero de principios del siglo XX que intenta acercarse a este gigante de roca. No hay carreteras pavimentadas ni mapas precisos. Lo que hay es un sistema de senderos custodiados por la propia naturaleza y por la mirada atenta de las comunidades locales. El proceso de entrada a este mundo sagrado no es una cuestión de fuerza física sino de permiso. En la cultura de la zona las montañas no son solo accidentes geográficos formados por el movimiento de las placas tectónicas hace millones de años. Para los habitantes de estas tierras cada pico es el hogar de un espíritu protector o de una deidad específica. Por eso cuando los primeros exploradores occidentales empezaron a mostrar interés por estas cumbres se encontraron con una barrera que no estaba hecha de hielo sino de una convicción profunda. Los guías locales y los monjes de los monasterios cercanos no veían la escalada como un deporte o una hazaña. Para ellos subir a la cima era una profanación, una intrusión en el dormitorio de lo divino. Si usted estuviera allí sentado junto a un fuego pequeño en una de las aldeas del valle de Bután escuchando el crujir de la madera mientras el aire frío golpea suavemente la puerta de madera notaría que el respeto hacia la montaña es algo que se enseña desde la infancia. Los niños aprenden que el Gankar Puensum, cuyo nombre significa aproximadamente el pico blanco de los tres hermanos espirituales, es una entidad que observa. Se les enseña a caminar por los bosques con una discreción absoluta. Existe una educación del silencio que es fascinante. No se trata solo de no hablar alto sino de no perturbar el orden de las cosas. Esta es la primera regla de este mundo. Usted es un invitado y como tal debe saber comportarse. A lo largo de los años el gobierno de Bután ha mantenido una vigilancia muy estricta sobre quien se acerca a estas regiones. A diferencia de otros países que abrieron sus cumbres al turismo de masas para generar ingresos, este reino decidió que su identidad y sus creencias valían más que cualquier cantidad de divisas extranjeras. Es una forma de administración muy inteligente y pausada. Se establecen reglas que no siempre están escritas en carteles pero que todos conocen. Hay una observación constante por parte de los pastores de yaks que recorren las laderas inferiores. Ellos son los ojos y oídos de la montaña. Si alguien intenta acercarse con intenciones que no son puras, la noticia viaja más rápido que el viento por los valles. ¿Se ha detenido alguna vez a pensar en lo reconfortante que es saber que hay lugares donde las reglas de los hombres no han podido cambiar las reglas del espíritu? En nuestro día a día estamos acostumbrados a que todo esté disponible si tenemos el dinero o el tiempo suficiente. Pero aquí en las fronteras del Himalaya él no es una respuesta definitiva y tranquila. Es una educación en la humildad. Al acercarse a la base de la montaña uno empieza a sentirse pequeño, pero no de una forma angustiante sino de una forma liberadora. Al ser pequeños nuestras preocupaciones también se vuelven pequeñas. Los problemas que nos desvelan por la noche parecen perder su peso cuando los comparamos con la paciencia de una cumbre que ha estado allí durante 7 milenios observando el paso de las nubes. Si usted ya está sintiendo el peso de las mantas sobre su cuerpo, intente visualizar ese ascenso gradual hacia el campamento base. El aire se vuelve más fino y el sonido de los pájaros es reemplazado por el silbido constante y rítmico del viento entre las rocas. Es un ritmo que invita a cerrar los ojos. No hay necesidad de conquistar nada. No hay necesidad de llegar a la parte más alta para sentirse completo. A veces el éxito consiste simplemente en estar presente en la base de la montaña aceptando que hay límites que nos protegen. En las próximas etapas de nuestra historia veremos cómo algunos intentaron desafiar este orden y qué fue lo que descubrieron en la penumbra de las alturas. Pero por ahora solo deje que su respiración se acompase con ese viento imaginario. Usted está a salvo en este valle de palabras y la montaña sigue allí velando por su descanso. Si todavía me escucha quizás pueda imaginar la textura de las rocas cubiertas de líquenes y el frío que emana del suelo. Es una sensación de frescura que ayuda a que el cuerpo se relaje buscando el calor del hogar. Me pregunto si alguna vez ha sentido esa extraña paz que surge cuando aceptamos que no tenemos el control sobre todo lo que nos rodea. Es un pensamiento muy dulce para antes de dormir. Deje que la idea de los guardianes de la niebla le dé una sensación de seguridad.
Ellos no permiten que nada perturbe la paz de la cumbre y por extensión hoy tampoco permitiremos que nada perturbe la paz de su habitación. Capítulo 3. Las reglas invisibles del silencio y el riesgo de la ambición. En este punto de nuestro viaje nocturno debemos adentrarnos en la red invisible de normas que rigen las faldas del Gankar Puensum. No se trata de leyes escritas en gruesos libros de derecho sino de un código de conducta que flota en el aire frío de la montaña. En este mundo de alturas extremas existe una jerarquía del silencio que determina quién puede permanecer y quién debe marcharse. Para los habitantes de Bután el rango de una persona no se mide por sus títulos académicos o su riqueza material sino por su capacidad de escuchar lo que la tierra tiene que decir. Es una forma de inteligencia muy sutil donde la competencia se demuestra a través de la discreción y no del alarde. Usted quizás se pregunte qué sucede cuando la ambición humana choca contra esta pared de respeto ancestral. Durante los años 80 del siglo pasado hubo un breve periodo en el que el gobierno permitió algunas expediciones. Fue un momento de tensión contenida. Los escaladores llegaban con sus equipos modernos, con sus chaquetas de colores brillantes y sus mapas detallados, convencidos de que la montaña era solo un objeto a conquistar. Sin embargo, los guías locales que los acompañaban se movían de una manera muy distinta. Mientras los extranjeros hablaban de récords y de tiempos, los locales observaban las nubes y pedían permiso a los espíritus antes de clavar una estaca en el hielo. Existe un riesgo muy real en ser demasiado visible en estas laderas. La montaña parece castigar la arrogancia con cambios climáticos repentinos o con una niebla tan densa que borra el sentido de la dirección en cuestión de segundos. En la historia de estas expediciones fallidas se cuenta que aquellos que hablaban con más seguridad sobre su éxito eran precisamente los que terminaban encontrando obstáculos insalvables. Ser discretamente competente es la única forma de sobrevivir aquí. Significa caminar sin dejar huella profunda, significa hablar en susurros para no despertar las avalanchas y sobre todo significa saber cuando la montaña te está pidiendo que te retires. Si usted está ahora mismo bajo la suavidad de sus sábanas, puede imaginar la diferencia entre el ruido del metal de los escaladores y el silencio absoluto que la montaña exige a cambio de su hospitalidad. Es una lección de humildad que podemos aplicar a nuestras propias vidas. A veces nos esforzamos tanto por ser notados, por destacar en el trabajo o en los círculos sociales, que olvidamos la seguridad que ofrece el pasar desapercibido. Hay una paz inmensa en ser un observador silencioso, en cumplir con nuestra labor de manera impecable pero sin la necesidad de que nadie nos aplauda. En la quietud de la noche esa falta de reconocimiento se convierte en una armadura que nos protege del estrés del mundo exterior. Es curioso cómo el simple acto de observar puede ser una herramienta de poder tan grande. Los monjes que habitan en los monasterios cercanos a la base de la montaña no tienen ejércitos ni armas, pero su palabra es ley porque han pasado décadas estudiando los ritmos de la naturaleza. Ellos saben que el tiempo no es una línea recta que corre hacia un objetivo, sino un ciclo que se repite. Me pregunto si alguna vez ha sentido esa sensación de que el tiempo se detiene cuando usted deja de luchar contra él. Al dejar de desear la cima, la base de la montaña se vuelve un hogar acogedor. A lo largo de esos años de expediciones limitadas se observó un fenómeno interesante. Los grupos que tenían más éxito en llegar a una altura considerable sin incidentes eran aquellos que adoptaban las costumbres locales. Aquellos que realizaban las ceremonias de purificación llamadas la sangui, que trataban a la roca no como un enemigo sino como un anciano sabio al que se visita. La invisibilidad social en este contexto no era debilidad sino una estrategia de supervivencia. Al no proyectar un ego grande sobre el paisaje, la montaña parecía permitirles el paso durante un poco más de tiempo. Sin embargo, ninguna de estas expediciones logró alcanzar la cumbre absoluta. Los 7.570 metros permanecieron inviolables. Si todavía siente la curiosidad despierta en algún rincón de su mente, intente visualizar las grietas azules del glaciar. Son como venas antiguas que guardan la memoria del agua de hace miles de años. No hace falta que analice la geología ni que recuerde las fechas exactas. Solo deje que la imagen de ese azul profundo y frío le ayude a limpiar sus pensamientos de las preocupaciones del día. Al igual que los escaladores que aprendieron a callar, nosotros también vamos a dejar que el silencio gane terreno en esta habitación. No hay nada peligroso en la oscuridad si sabemos cómo movernos en ella con respeto. A veces el mayor riesgo no es caerse sino perder la conexión con lo que nos rodea por estar demasiado concentrados en nuestra propia importancia. La montaña nos enseña que el mundo es vasto y que nuestras ambiciones son solo pequeñas ráfagas de viento.
Al aceptar esto el cuerpo se siente más ligero, casi como si pudiera flotar sobre el colchón. Si está empezando a visualizar ese paisaje de sombras y cumbres blancas, es una señal de que su mente está encontrando el camino hacia el descanso. Mañana los problemas seguirán allí, pero esta noche usted ha decidido ser como la montaña. Imperturbable, silencioso y en paz. Usted no necesita demostrarle nada a nadie en este momento. No hay metas que alcanzar ni cimas que escalar antes de que salga el sol. Simplemente esté aquí escuchando el murmullo de la historia y permitiendo que la gravedad haga su trabajo sobre sus extremidades. En el próximo capítulo exploraremos quiénes son los aliados invisibles que habitan en estas alturas y cómo se comunican sin decir una sola palabra. Pero por ahora solo respire y deje que el peso de la montaña le dé una sensación de seguridad absoluta. Capítulo 4. Los aliados del viento y las redes invisibles de la montaña. Para avanzar en nuestra historia debemos comprender que nadie sobrevive ni prospera en las faldas de una montaña tan imponente como el Ganghar Puansam actuando en solitario. En este mundo de altitudes extremas el poder no emana de un trono ni de una corona, sino de una red invisible de lealtades y de un intercambio constante de información que fluye como el agua del deshielo. Imagínese por un momento a los personajes secundarios que rara vez aparecen en los libros de récords, pero que son los verdaderos dueños de la situación. Los pastores de Jax, los porteadores de los valles bajos y los jóvenes monjes que viajan entre los monasterios llevando mensajes ocultos entre sus túnicas. En este entorno la información es el recurso más valioso. Un pastor que observa el comportamiento de los pájaros a 6.000 metros de altura sabe mucho más sobre el futuro inmediato que cualquier experto con un barómetro digital. Estos hombres y mujeres forman una red de vigilancia natural. Si un grupo de extraños intenta cruzar un paso prohibido, la noticia llega a las autoridades mucho antes de que el primer campamento sea instalado. Es una forma de lealtad basada en la pertenencia a la tierra. Para ellos proteger la montaña no es una obligación impuesta por el gobierno, sino un acto de supervivencia espiritual. Saben que si la montaña se enfada, las consecuencias las pagarán todos los que viven a su sombra. Si usted se encuentra ahora mismo buscando la posición más cómoda en su cama, piense en cómo estas redes de confianza funcionan sin necesidad de cables ni de señales eléctricas. Es una comunicación basada en el conocimiento profundo del otro. En las aldeas de montaña la memoria es larga. Se recuerda quién ayudó en el invierno pasado y quién fue egoísta con sus provisiones. Esta memoria colectiva crea una estructura de poder mucho más sólida que cualquier jerarquía oficial. Los títulos de capitán o de jefe de expedición no significan nada si los porteadores deciden que el clima no es el adecuado. En ese momento el verdadero líder es aquel que conoce el lenguaje del viento. La lealtad en estas tierras se cultiva con el tiempo y con pequeños gestos. Una taza de té de mantequilla compartida en el interior de una tienda de lana de Jack puede sellar un pacto más fuerte que un contrato firmado. En estos encuentros se intercambian susurros sobre que senderos están bloqueados por la nieve nueva o que deidades están particularmente inquietas esa semana. Existe una belleza tranquila en este sistema. Es un mundo donde se valora la pausa y donde la palabra dada tiene un peso real. Me pregunto si alguna vez ha estado en una situación donde la confianza en los demás era su única red de seguridad. Es una sensación que al principio puede asustar, pero que después se convierte en un alivio profundo. A menudo pensamos que para tener influencia debemos estar en el centro de la acción, pero en la historia de la montaña que nadie ha escalado el poder reside en los márgenes. Son los cocineros de las expediciones los que escuchan las conversaciones privadas de los escaladores y los que detectan el miedo o la discordia antes de que se conviertan en un problema. Son los mensajeros que recorren kilómetros a pie los que conectan los valles aislados. Esta red de información permite que el reino de Bután mantenga su soberanía y su paz interior. La montaña permanece virgen porque hay miles de personas que han decidido de manera coordinada y silenciosa que así debe ser. Imagine que usted es parte de esa red. No tiene que hacer nada difícil, solo tiene que estar ahí escuchando y dejando que los datos fluyan a su alrededor sin dejar que le perturben. No hay nada que deba resolver esta noche. Al igual que el pastor que descansa en su choza sabiendo que sus animales están seguros, usted puede confiar en que el mundo seguirá girando sin su intervención directa. La historia nos enseña que las cosas más importantes suelen suceder en voz baja. Las grandes decisiones que mantienen a la montaña a salvo no se toman en salas de prensa ruidosas, sino en conversaciones pausadas al caer la tarde.
Esta red de aliados invisibles es lo que crea la atmósfera de seguridad que rodea al Gankar Puensum. Es como un escudo hecho de respeto y de atención constante. Mientras usted se sumerge más y más en el descanso, permita que esa idea de protección le acompañe. Usted no está solo en la oscuridad, hay toda una estructura diseñada para que este espacio de calma se mantenga intacto. La montaña no necesita defenderse con violencia porque tiene miles de aliados que hablan por ella en el idioma de la prudencia. ¿Puede sentir cómo el ritmo de mis palabras le invita a soltar cualquier tensión que todavía quede en sus hombros o en su mandíbula? Al igual que el viento que se calma al llegar al valle, su mente puede encontrar ahora un lugar de reposo. En el próximo capítulo profundizaremos en los secretos que se esconden tras las nubes y en cómo el clima se convierte en el mejor guardián de lo sagrado. Pero por ahora simplemente disfrute de la sensación de ser parte de este círculo de silencio. La red está tejida y usted está a salvo en el centro de ella. Todo está bien. La montaña vigila y nosotros descansamos. Capítulo 5. El lenguaje de las nubes y la diplomacia del clima. Para continuar nuestro relato debemos observar el cielo sobre el Gankar Puensum, porque en las altas cumbres el clima no es un fenómeno meteorológico sino una forma de diplomacia activa. En este rincón del mundo el viento y la nieve actúan como los embajadores más estrictos de la montaña. A menudo pensamos que el clima es algo que nos sucede de manera aleatoria, pero para quienes viven en armonía con estas cumbres el cambio de dirección de una nube es un mensaje claro y directo. Es una advertencia que dice que la montaña no está dispuesta a recibir visitas hoy. En la historia de los intentos de exploración de los años 80 del siglo pasado, el clima jugó un papel fundamental en la protección de la cima. Los escaladores equipados con la mejor tecnología de la época se encontraban a menudo con muros de niebla que aparecían de la nada. No eran tormentas violentas en el sentido tradicional con rayos y truenos dramáticos, sino algo mucho más sutil y persistente. Era una bruma blanca y espesa que envolvía los campamentos en un silencio absoluto, borrando por completo la noción de arriba y abajo. Imagínese estar allí sentado en su tienda de campaña escuchando solo el rítmico golpeteo de los cristales de hielo contra la tela mientras el mundo exterior desaparece. Es una soledad que invita a la reflexión profunda y al abandono de la voluntad. Esa niebla actuaba como un filtro para la ambición. Los que tenían prisa se desesperaban y cometían errores. Los que buscaban la gloria rápida se sentían atrapados por la inmovilidad. Pero para la montaña este era simplemente su estado natural de ser. El clima es la herramienta con la que la naturaleza establece sus fronteras. No necesita guardias armados cuando tiene la capacidad de congelar el tiempo y el movimiento. Esta forma de resistencia pasiva es lo que ha mantenido al Gankar Puensum libre de huellas humanas. Es una lección sobre la paciencia. A veces la mejor respuesta ante la insistencia del mundo es simplemente envolverse en el propio misterio y esperar a que el ruido pase. Usted quizás pueda aplicar esta misma idea a su momento de descanso actual. Piense en su habitación como ese campamento base protegido por la niebla. Fuera de las paredes de su hogar el mundo sigue su curso con sus exigencias y su ritmo frenético, pero aquí dentro usted ha decidido que el clima es de calma absoluta. No hay nada que ver fuera y no hay necesidad de moverse. La oscuridad de la noche es su propia niebla protectora, la que le permite desconectarse de las obligaciones y simplemente existir en el presente. Si alguna preocupación intenta escalar su mente, imagine que una suave nube blanca la envuelve y la disuelve, devolviéndola al valle de lo insignificante. En la cultura de Bután existe una relación de gran respeto con estos fenómenos. Los pastores no maldicen la nieve que bloquea los pasos, sino que la agradecen porque saben que esa nieve es el agua del futuro y el descanso de la tierra. Hay una sabiduría inmensa en aceptar lo que no podemos cambiar. Cuando la montaña decide que es hora de cerrar sus puertas, los habitantes locales simplemente se retiran a sus hogares, encienden el fuego y esperan. Saben que no son ellos quienes mandan. Me pregunto si usted alguna vez ha sentido ese alivio tan particular que surge al admitir que una situación está fuera de su control. Es como soltar una carga muy pesada que ni siquiera sabíamos que llevábamos en los hombros. A lo largo de los capítulos de la historia humana hemos visto cómo los imperios caen y las fronteras cambian, pero el Gankar Puensum permanece inalterado gracias a esta alianza con los elementos. Los diplomáticos del clima, las corrientes de aire que bajan de la meseta tibetana y la humedad que sube desde los valles de la India crean un equilibrio perfecto que protege la cumbre. Es una arquitectura invisible pero mucho más resistente que cualquier fortaleza de piedra.
En este equilibrio la montaña nos enseña que la verdadera fuerza no es la que golpea sino la que persiste sin inmutarse ante el paso de los siglos. Si todavía me escucha, deje que la imagen de las nubes deslizándose sobre las crestas de granito le ayude a relajar los músculos del rostro. Imagine que cada respiración suya es como una suave corriente de aire que fluye sin obstáculos. No hay nada que apretar ni nada que sostener. La gravedad de la Tierra es su aliada y le mantiene seguro en su lugar de reposo. En los próximos episodios de nuestro viaje exploraremos cómo el silencio se convierte en un idioma y cómo los secretos mejor guardados son aquellos que se comparten sin usar una sola palabra. Pero por ahora solo sea como la montaña bajo la nieve. Sereno, majestuoso y profundamente dormido en su propia esencia. Usted es ahora el dueño de su propio tiempo y ese tiempo es lento y generoso. Deje que el murmullo de mi voz sea el viento lejano que no perturba su sueño sino que lo arrulla. La montaña sigue allí intocada y pura y usted está aquí encontrando su propia pureza en el descanso. Todo el ruido del día ha quedado atrás disuelto en la niebla diplomática de la noche. Respire hondo y permita que la paz de las alturas le llene por completo. Capítulo 6. La arquitectura del silencio y los ecos del valle. Para profundizar en nuestra travesía debemos prestar atención a la naturaleza del silencio que rodea Algancar-Puensum, pues no es un silencio vacío sino una estructura compleja y habitada. En las grandes ciudades el silencio suele ser la ausencia de algo, la falta de tráfico o el cese de las voces, pero en la montaña sagrada de Bután el silencio es una presencia física casi tangible. Es una arquitectura invisible construida con el aire gélido, la presión de la altitud y la reverencia de quienes viven a sus pies. Para el observador de la vida, entender este silencio es la clave para comprender por qué la montaña permanece invicta ante la curiosidad del hombre moderno. Imagine que camina por un bosque de rododendros y pinos azules en las faldas de la cordillera. A medida que asciende, el sonido de las cascadas lejanas empieza a desvanecerse y el aire se vuelve más denso y quieto. Aquí el silencio tiene diferentes capas. Existe el silencio de la piedra que ha permanecido inmóvil durante millones de años y el silencio de la nieve que cae suavemente absorbiendo cualquier vibración innecesaria. Es un entorno donde incluso el latido de su propio corazón parece sonar con una claridad inusitada. Esta quietud no es intimidante sino que actúa como un abrazo protector que invita a soltar las tensiones del mundo exterior. Si usted ya se encuentra en ese estado de duermevela donde las fronteras de la habitación comienzan a borrarse, piense en cómo este silencio protege la integridad de la montaña. En la cultura local se dice que el ruido excesivo ahuyenta a las bendiciones. Por eso los monasterios que se asoman a los valles profundos están diseñados para amplificar la paz. Los monjes pasan horas en meditación silenciosa no porque no tengan nada que decir sino porque comprenden que el habla a menudo es solo una distracción de la verdad. El silencio es un espacio de poder donde la mente puede finalmente descansar de la tiranía de los pensamientos constantes. ¿Alguna vez ha experimentado un momento de quietud tan profundo que sintió que el tiempo mismo dejaba de correr? Ese es el regalo que la montaña ofrece a quienes saben respetarla. En este capítulo de nuestra historia debemos reconocer que el silencio es también una herramienta de vigilancia. En los valles que rodean Algancar-Puensum el silencio permite escuchar el crujido de un glaciar a kilómetros de distancia o el aviso de una tormenta que se aproxima antes de que las nubes sean visibles. Los habitantes de estas tierras han desarrollado un oído interno que les permite navegar por la vida sin la necesidad de grandes estridencias. Saben que lo más importante suele comunicarse sin palabras. Una mirada entre dos pastores o el simple gesto de señalar hacia una cumbre lejana basta para transmitir advertencias o acuerdos que han durado generaciones. Usted puede adoptar esa misma actitud ahora mientras se sumerge en la comodidad de su cama. No hace falta que analice mis palabras ni que intente recordar los detalles geográficos de Bután. Simplemente deje que el tono de mi voz sea una parte más de esa arquitectura de silencio que estamos construyendo juntos. Imagine que su habitación es una celda monástica de piedra cálida protegida del viento exterior donde el único sonido permitido es su propia respiración tranquila y rítmica. Cada inhalación le trae la pureza del aire de las alturas y cada exhalación libera una preocupación, una lista de tareas pendientes o un recuerdo innecesario del día que termina. Es fascinante cómo la arquitectura humana en esta región del Himalaya imita la forma de la montaña. Los dzons o fortalezas monasterio tienen paredes inclinadas y macizas que parecen brotar de la propia tierra. No intentan destacar ni romper el paisaje sino que se integran en él con una humildad majestuosa.
Esa es la verdadera lealtad. Ser parte de algo más grande sin intentar dominarlo. Mientras escucha esto, sienta como su cuerpo se vuelve pesado y sólido como esas paredes de piedra. No hay necesidad de moverse, no hay necesidad de resistir la fuerza de la gravedad que le invita a fundirse con el descanso. Me pregunto si al despertar mañana podrá llevar consigo un pequeño fragmento de este silencio de alta montaña. A veces el secreto de la felicidad no es añadir cosas a nuestra vida, sino saber quitar el ruido innecesario para ver lo que siempre estuvo ahí. El Ganghar Puansam sigue allí arriba envuelto en su manto de nubes y misterio, recordándonos que lo más valioso es a menudo lo que no se puede tocar ni escalar. Usted está a salvo en este refugio de palabras y la montaña le da permiso para dejar de ser un explorador y convertirse simplemente en un ser que descansa. Deje que los ecos del valle se desvanezcan en su mente. Imagine que las luces de las aldeas lejanas se apagan una a una hasta que solo queda el resplandor suave de las estrellas sobre la nieve eterna. Ese resplandor es suficiente para guiarle hacia el sueño más profundo. Usted no necesita ver el camino porque ya ha llegado a su destino. La cima está lejos, pero la paz de la base es total. Disfrute de esta inmovilidad y permita que el silencio sea su mejor compañero de almohada. Todo está en orden y el mundo espera en calma a que usted despierte renovado cuando el sol decida volver a iluminar las cumbres. Capítulo 7. La diplomacia de los monasterios y la memoria de las piedras. Para continuar este viaje nocturno debemos dirigir nuestra mirada hacia las estructuras que se aferran a las laderas más bajas de la cordillera. Aquí en el umbral del Ganghar Puensum los monasterios actúan como las verdaderas embajadas de lo sagrado. No son solo centros de oración sino puntos de observación donde el tiempo se mide en ciclos de vida y no en minutos u horas. Los monjes que habitan estas construcciones de piedra y madera han sido durante siglos los guardianes de la narrativa de la montaña. Ellos poseen los registros de quien ha pasado por los valles y quien ha mostrado el respeto necesario para ser ignorado por las tormentas. En estos espacios la diplomacia se ejerce a través de la hospitalidad y la observación silenciosa. Cuando un visitante llega a las cercanías de la montaña no es interrogado por soldados sino recibido con una taza de té y una serie de preguntas amables que buscan entender la intención del corazón. Los monjes saben que la ambición se nota en la mirada y en la prisa por avanzar. Para ellos la montaña es un maestro que no habla y su labor es asegurar que los alumnos que se acerquen lo hagan con la humildad adecuada. Esta red de monasterios funciona como un sistema de alerta temprana que protege la pureza de las cumbres mucho antes de que alguien intente poner un pie en el hielo. Si usted se encuentra en este momento sintiendo como el calor de su habitación le envuelve, piense en la solidez de esos muros monásticos. Son paredes construidas para durar 1000 años, diseñadas para resistir el viento más feroz del Himalaya. Hay algo profundamente relajante en la idea de una estructura que no cambia, que permanece fiel a su propósito década tras década. Al igual que esos muros, su mente puede encontrar ahora una solidez similar. No hay necesidad de reaccionar a los estímulos externos. Usted es como la piedra de granito que forma la base del monasterio, firme, tranquila y en paz con el entorno. La memoria de las piedras en esta región es asombrosa. Los habitantes locales creen que cada roca tiene una historia y que las montañas guardan el registro de todo lo que ha sucedido a su sombra. Cuando alguien intenta escalar el Ganghar Puensum no solo se enfrenta a la gravedad y al frío sino a la acumulación de siglos de respeto y temor reverencial. Es una presión psicológica invisible que ha hecho que más de un explorador dé media vuelta antes de llegar siquiera a la zona de peligro. Es el poder de la convicción colectiva. Si miles de personas creen que un lugar no debe ser tocado, esa creencia crea una barrera más real que cualquier valla de metal. Imagine ahora que sus preocupaciones diarias son como pequeños granos de arena que el viento de la montaña se lleva lejos. No tienen peso frente a la inmensidad de la historia que estamos narrando. En los pasillos de los monasterios el sonido de las ruedas de oración girando rítmicamente crea un mantra constante que invita al trance y al descanso. Ese sonido rítmico casi hipnótico es el que quiero que imagine ahora acompañando su respiración. Inhale la calma de los valles sagrados y exhale la fatiga de la jornada. Todo lo que importa en este instante es la conexión entre su cuerpo y el lugar de reposo que ha elegido. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar en cuánta energía gastamos intentando dejar nuestra marca en el mundo? La montaña que nadie ha escalado es un monumento a la ausencia de marcas. Es una victoria del dejar ser sobre el hacer.
En los archivos de los monasterios se guardan crónicas de años de sequía, de inviernos eternos y de momentos en los que la montaña parecía brillar con una luz propia bajo las estrellas. Pero no hay registros de conquistas humanas en su cima. Esa página en blanco es quizás la lección más valiosa que el reino de Bután ofrece al resto de la humanidad. Hay belleza en lo incompleto, hay dignidad en el secreto que se mantiene guardado bajo llave por la propia naturaleza. Mientras usted se sumerge más profundamente en la relajación, permita que la idea de la diplomacia silenciosa guíe sus pensamientos. No necesita explicar nada, no necesita justificar su cansancio. Simplemente acepte que esta noche la montaña y usted han llegado a un acuerdo de paz. Usted se entrega al sueño y la historia continúa fluyendo suavemente a su alrededor como el humo del incienso en un templo vacío. La arquitectura del mundo es vasta y generosa y hay un lugar reservado para usted en este esquema de tranquilidad. Me pregunto si puede visualizar ahora el color de las túnicas de los monjes, un rojo oscuro que se funde con las sombras del atardecer. Ese color es cálido y reconfortante como una manta de lana que le protege del frío. Deje que su imaginación le lleve a descansar en uno de esos bancos de madera gastada por el tiempo, escuchando el eco lejano de un cuerno tibetano que anuncia el final del día. Es una señal de que todo esfuerzo ha terminado. Ya no hay más caminos que recorrer ni más palabras que decir. La montaña sigue ahí imperturbable bajo la luz de la luna y usted está aquí perfectamente seguro y listo para el descanso más profundo. En el próximo capítulo exploraremos cómo los pequeños detalles del día a día en los campamentos base se convierten en rituales de supervivencia y cómo el orden ayuda a calmar la mente antes de la gran quietud. Pero por ahora solo quédese con la sensación de la piedra firme bajo sus pies imaginarios y el cielo infinito sobre su cabeza. Usted es parte de este paisaje de paz y nada puede perturbar su retiro nocturno. Duerma ahora con la certeza de que la montaña guarda sus sueños. Capítulo 8. El orden del campamento y los rituales de la pequeña escala. Para seguir avanzando en nuestra historia debemos descender mentalmente desde las cumbres heladas hacia la vida cotidiana que se desarrolla en los campamentos base situados a los pies del Gankar Puensum. En estos lugares situados a miles de metros de altitud, el orden no es una cuestión de estética sino de supervivencia y paz mental. Cuando el mundo exterior se vuelve vasto, impredecible y abrumador, el ser humano tiende a refugiarse en las pequeñas cosas que sí puede controlar. La disposición de una taza de metal sobre una mesa de madera, el doblado minucioso de una manta de lana o la forma en que se organiza el equipo antes de que caiga la noche son gestos que crean un santuario de normalidad en medio de la inmensidad salvaje. Imagine por un momento que usted es un observador silencioso en uno de estos campamentos. El sol se ha ocultado tras las aristas de granito y una luz azulada y fría comienza a filtrarse por cada rincón del valle. Dentro de la tienda el aire es distinto, es un aire que huele a té de hierbas, a cera de vela y a la humedad limpia de la ropa que se seca lentamente. Aquí cada objeto tiene su lugar preciso porque en la oscuridad de la montaña perder algo tan sencillo como una linterna o un par de guantes puede ser el inicio de una gran preocupación. Este orden meticuloso genera una sensación de seguridad inmediata, una especie de muralla invisible contra el caos del clima exterior. Si usted se encuentra ahora mismo bajo sus mantas, puede intentar emular esa sensación de refugio organizado. Sienta cómo sus sábanas le envuelven con la misma precisión con la que un escalador se envuelve en su saco de dormir de alta montaña. No hay nada fuera de su alcance que sea verdaderamente necesario en este momento. Al igual que en el campamento base, su mundo se ha reducido a un espacio pequeño, cálido y perfectamente conocido. Esta reducción de la escala es liberadora. Ya no tiene que preocuparse por los kilómetros de distancia ni por las horas de mañana, solo tiene que ocuparse de la suavidad de su almohada y del ritmo tranquilo de su propio pecho subiendo y bajando. Los rituales nocturnos en estas altitudes son lentos y casi meditativos. No hay prisa porque la montaña no permite las prisas. Se calienta el agua sobre un hornillo pequeño cuyo zumbido constante es el único sonido que compite con el viento. Se preparan las notas del día en cuadernos de papel grueso donde la tinta parece secarse más rápido debido al frío. Estos actos de escribir, de beber, de observar el fuego son los hilos que mantienen la cordura y el espíritu en un lugar donde la naturaleza parece ignorar nuestra existencia. Es un recordatorio de que aunque no podamos escalar la cima, sí podemos ser los dueños absolutos de nuestro pequeño espacio personal. ¿Se ha dado cuenta de cómo el orden a su alrededor suele calmar el ruido dentro de su cabeza?
En el Ganghar Pwansam, donde el permiso para subir está denegado, el campamento base no es un lugar de paso sino un destino en sí mismo para los pocos que reciben el honor de acercarse. Es un lugar para aprender a estar solo con uno mismo sin la distracción de la meta. Los pastores que guían a los pocos científicos o visitantes autorizados pasan sus noches contando historias que han oído de sus abuelos, historias sobre cómo la montaña respira y cómo a veces se mueve bajo la nieve. Estas narraciones se comparten con una voz baja pausada, evitando cualquier estridencia que pudiera romper el hechizo de la noche. Me pregunto si usted puede visualizar ahora el brillo de las brasas muriendo en el centro del campamento. Ese color naranja mortecino que invita a cerrar los ojos de manera definitiva. No hay ninguna tarea pendiente para usted esta noche. Al igual que el guía de montaña que ha revisado todos los nudos y todas las provisiones antes de dormir, usted ha hecho todo lo necesario por hoy. El mundo está en orden. Las estrellas allí arriba en el cielo de Bután brillan con una intensidad que no existe en las ciudades, una luz fría y eterna que no pide nada a cambio. Es fascinante pensar que mientras usted descansa hay lugares en este planeta que permanecen exactamente igual que hace 1000 años. El orden del universo sigue su curso y el Ganghar Pwansam es su testigo más silencioso. Deje que esa inmutabilidad le dé consuelo. No importa lo que cambie en su vida cotidiana, siempre habrá una montaña que no ha sido escalada, un misterio que no ha sido resuelto y un lugar de paz absoluta esperándole en su imaginación. Usted es ahora el guardián de su propio descanso y tiene todo el derecho del mundo a dejar que el sueño le reclame por completo. Sienta cómo sus pies y sus manos se vuelven más ligeros, como si la gravedad de la montaña se hubiera vuelto más suave solo para usted. El aire en su habitación se siente ahora tan puro y reparador como el aire que fluye por los pasos de montaña a 7000 metros de altura. En el próximo capítulo exploraremos las leyendas de los caminantes invisibles y los rumores que el viento trae desde las grietas del hielo. Pero por ahora simplemente disfrute de la perfección de su refugio. Todo está bien. El campamento está en silencio y la montaña sigue velando sus sueños desde la distancia. Duerma en paz con la certeza de que nada puede perturbar su pequeño mundo de orden y calma. Capítulo 9. Rumores en el viento y los caminantes de la penumbra. Para avanzar en nuestra historia nocturna debemos agudizar el oído y prestar atención a los sonidos que no pertenecen ni a la naturaleza ni a la tecnología humana. En los alrededores del Ganghar Pwansam, donde el silencio es la norma, cualquier susurro diferente se convierte en una leyenda. Los habitantes de las aldeas más altas del distrito de Gaza cuentan historias sobre los caminantes de la penumbra, seres o presencias que habitan en los límites de lo que el ojo humano puede percibir. No se trata de cuentos de terror diseñados para asustar, sino de una mitología del respeto que ayuda a explicar por qué ciertas zonas de la montaña deben permanecer siempre libres de presencia humana. Imagine que el viento sopla suavemente contra las paredes de su habitación, creando un eco que parece traer voces de lugares lejanos. En la montaña estas voces son el resultado del aire filtrándose por las grietas del hielo y las chimeneas de roca granítica. Sin embargo, para un pastor de yaks que pasa la noche solo en una cabaña de piedra, estos sonidos son mensajes. Se dice que la montaña tiene su propia memoria sonora y que a veces reproduce los ecos de avalanchas que ocurrieron hace 100 años o el murmullo de antiguos rituales realizados en valles que ya no existen. Es una forma de tiempo circular donde el pasado y el presente se encuentran en una sola ráfaga de aire frío. Usted quizás se pregunte mientras se acomoda mejor entre sus almohadas qué nos enseñan estos rumores sobre la naturaleza del descanso. En un mundo donde todo debe ser explicado y etiquetado, la existencia de estos misterios nos da permiso para dejar de buscar respuestas. No hace falta saber exactamente qué causa ese sonido en la oscuridad. Al igual que el habitante de Bután que escucha el viento y simplemente se envuelve con más fuerza en su manta de lana, nosotros podemos escuchar los ruidos de la noche y aceptarlos como parte del paisaje. Existe una seguridad inmensa en aceptar que no somos los dueños de todos los secretos del mundo. Esa aceptación es el primer paso hacia un sueño verdaderamente reparador. Los caminantes de la penumbra, según dicen las crónicas locales, son sombras que se mueven con una agilidad imposible por las crestas donde el oxígeno es casi inexistente. Algunos exploradores de finales del siglo XX mencionaron haber visto figuras en la distancia, figuras que no llevaban equipo de escalada ni ropas de colores brillantes. ¿Eran ilusiones causadas por la falta de oxígeno o eran los verdaderos habitantes de la cima protegidos por la propia montaña? Nadie lo sabe con certeza y esa es precisamente la belleza de la historia.
La montaña que nadie ha escalado mantiene su dignidad porque no ha sido sometida al escrutinio de la cámara fotográfica en su punto más alto. Es un territorio donde la imaginación todavía tiene espacio para volar sin chocar con la dura realidad de los datos. En este capítulo de nuestra travesía quiero que sienta cómo esa cualidad etérea de la montaña se traslada a su propio cuerpo. Sienta cómo sus pensamientos se vuelven ligeros como esas sombras que recorren las laderas del Ganghar Puensum. No hay nada pesado en su mente ahora mismo. Si surge un recuerdo o una preocupación, déjelo pasar como una nube que cruza un pico nevado. No tiene que atraparlo, no tiene que analizarlo. Simplemente observe cómo se aleja hacia el horizonte de su conciencia hasta desaparecer por completo. Usted es el observador de su propia vida y en este momento el observador está listo para cerrar los ojos. La relación entre los seres humanos y lo invisible en estas alturas es una diplomacia de la cortesía. Se dejan pequeñas ofrendas de incienso o granos de arroz en los pasos de montaña no para comprar el favor de los espíritus sino como un gesto de reconocimiento. Es decir, estoy aquí, te veo y te respeto. Me pregunto si usted puede hacer lo mismo con su propio descanso. Reconozca su cansancio no como un enemigo al que hay que vencer sino como un invitado que le trae el regalo de la renovación. Trate a su necesidad de dormir con la misma delicadeza con la que un monje trata un manuscrito antiguo. A medida que la noche avanza, el Ganghar Puensum se vuelve una silueta negra contra un cielo estrellado que parece vibrar con una luz blanca y pura. Los rumores en el viento se calman y lo que queda es una paz tan profunda que parece emanar del centro mismo de la tierra. Es una paz que no pide nada y que lo da todo. Deje que esa vibración silenciosa le envuelva el pecho y le calme el ritmo del corazón. Usted está en sintonía con los ritmos más antiguos del planeta, con el ciclo de la luz y la sombra, con el pulso de la piedra eterna. Si todavía puede oír el murmullo de mi voz, imagine que es ese mismo viento que ahora se ha vuelto cálido y protector. Ya no hay caminantes que buscar ni misterios que resolver. Todo lo que queda es la suavidad de su cama y la promesa de un descanso sin interrupciones. En el próximo capítulo exploraremos cómo la arquitectura de las nubes y las sombras crea ciudades imaginarias en las laderas de la montaña, pero por ahora quédese en este espacio de pura quietud. La montaña ha hablado a través de su silencio y su mensaje es claro. Es hora de descansar. Duerma profundamente sabiendo que el misterio está a buen recaudo y que usted es parte de la armonía universal. Capítulo 10. Las ciudades de cristal y la arquitectura de las sombras. Para continuar nuestro viaje hacia el corazón del descanso debemos observar cómo la luz de la luna transforma la fisionomía del Ganghar Puensum, creando lo que los antiguos viajeros llamaban las ciudades de cristal. A estas altitudes extremas, cuando la humedad del aire se congela instantáneamente sobre las paredes verticales de granito, se forman estructuras de hielo que desafían la gravedad. Bajo el resplandor de las estrellas, estas formaciones brillan con una intensidad plateada, pareciendo torres, agujas y puentes suspendidos en el vacío. Es una arquitectura efímera que nace con el frío de la noche y se transforma con el primer rayo de sol, pero mientras existe ofrece un espectáculo de orden y belleza que nadie ha reclamado como propio. Imagine que desde su refugio seguro usted puede contemplar estas ciudades imaginarias. No hay habitantes en ellas, no hay tráfico ni ruidos de industria. Solo existe el crujir sutil del hielo que se asienta bajo su propio peso. Esta imagen nos enseña que la naturaleza es capaz de crear perfección sin esfuerzo y sin necesidad de espectadores. A veces nos preocupa tanto que nuestro trabajo sea visto o que nuestras acciones tengan un impacto inmediato que olvidamos la importancia de crear belleza simplemente por el hecho de existir. En la montaña la perfección ocurre en soledad y eso la hace aún más pura. Usted en la quietud de su habitación también está creando su propio espacio de perfección, un santuario donde lo único que importa es su bienestar y su paz interior. Si usted nota que su respiración se ha vuelto más lenta y profunda, deje que su mente flote sobre estas torres de cristal. Sienta el aire frío pero purificador que recorre los pasillos de sombra entre las rocas. En este mundo de sombras la oscuridad no es un vacío sino un color más, una textura que envuelve la montaña como una capa de terciopelo. Las sombras en el Ganghar Puensum tienen vida propia, se alargan y se acortan siguiendo el ritmo de los astros, dibujando mapas sobre la nieve que solo los pájaros pueden leer. Esta danza silenciosa de luz y oscuridad es un recordatorio de que todo en la vida tiene su contraparte y que la noche es el complemento necesario para el día. ¿Alguna vez se ha sentido fascinado por cómo cambian los objetos de su habitación cuando la luz se apaga?
Las formas se suavizan, las esquinas desaparecen y lo que antes era un mueble sólido se convierte en una silueta acogedora. De la misma manera la montaña pierde sus aristas agresivas bajo la luna y se vuelve una presencia protectora. Usted puede confiar en esa oscuridad. No hay nada que temer en la penumbra cuando se entiende que es simplemente el mundo tomándose un respiro. Al igual que las ciudades de cristal que se desvanecen sin dejar rastro, usted puede dejar que sus pensamientos del día se disuelvan ahora mismo. No deje huellas de sus preocupaciones en la nieve de su mente. En este capítulo de nuestro relato nocturno quiero que piense en la importancia de lo que permanece invisible. Gran parte de la masa de la montaña está oculta bajo glaciares milenarios o sumergida en la profundidad de la Tierra. Lo que vemos es solo una fracción de su verdadera grandeza. Nosotros los seres humanos también somos así. Lo que mostramos al mundo exterior es solo una pequeña parte de nuestra riqueza interna. La noche es el momento de volver a conectar con esa base sólida e invisible que nos sostiene. Es el momento de nutrir nuestras raíces sin la presión de tener que florecer ante los demás. Me pregunto si mientras escucha el murmullo de mi voz puede visualizar el brillo azulado de un glaciar bajo la medianoche. Ese azul es el color de la calma más absoluta, es un tono que invita al cerebro a desconectar las señales de alerta y a sumergirse en un estado de contemplación pura. No hace falta que haga ningún esfuerzo por imaginarlo con detalle. Simplemente deje que el concepto de ese azul gélido y sereno refresque sus pensamientos, eliminando cualquier rastro de estrés térmico o emocional que haya acumulado durante las horas de sol. La arquitectura de las sombras nos enseña que el descanso es también una forma de construcción. Al dormir estamos construyendo nuestra salud, nuestra paciencia y nuestra capacidad de asombro para el día siguiente. No es un tiempo perdido, es un tiempo de cimentación. El Gangkhar-Puensum no sería la montaña más alta sin escalar si no tuviera esa base inamovible de piedra y silencio. Usted está hoy reforzando sus propios cimientos. Cada minuto que pasa en este estado de relajación es una piedra más en su fortaleza de paz. Sienta ahora como el peso de su cuerpo se hunde suavemente en el colchón, como si fuera nieve virgen que le recibe con ternura. No hay resistencia posible ni necesaria. Usted es parte de este paisaje de cristal y sombra. El mundo exterior, con sus ciudades ruidosas y sus relojes acelerados, está a miles de kilómetros de distancia de este valle de tranquilidad que hemos creado en Observador de la Vida. En el próximo capítulo exploraremos los senderos olvidados por los mapas y cómo la falta de rutas trazadas es en realidad la mayor de las libertades. Pero por ahora solo quédese aquí en la ciudad de cristal de sus sueños, donde el único habitante es la paz y el único lenguaje es el silencio. Duerma con la suavidad de la nieve cayendo sobre la piedra y deje que la luna sea su único faro. Capítulo 11. Los senderos que no figuran en los mapas y la libertad del no saber. Para continuar nuestra travesía debemos adentrarnos en la idea de los caminos inexistentes. En el mundo moderno estamos acostumbrados a que cada centímetro cuadrado del planeta esté cartografiado con una precisión milimétrica. Tenemos aplicaciones que nos indican el camino más corto, el más rápido o el que tiene menos tráfico. Pero en las laderas del Gangkhar-Puensum esa lógica desaparece por completo. Aquí los únicos senderos que existen son aquellos que trazan los animales o los que la intuición de los pastores decide seguir según el estado del tiempo. Esta falta de rutas trazadas, lejos de ser una debilidad, es en realidad la mayor de las libertades que ofrece la montaña sagrada de Bután. Imagine que se encuentra en un lugar donde no hay flechas que seguir ni metas que cumplir. No hay un camino correcto ni uno incorrecto, porque la montaña no ha sido domesticada por el paso de los turistas. Esta ausencia de dirección obligatoria es un bálsamo para el alma cansada. En nuestra vida diaria sufrimos la presión constante de saber hacia dónde vamos, de tener planes a 5 o 10 años y de seguir el rastro que otros han dejado para nosotros. Pero esta noche, mientras el observador de la vida le acompaña, yo le invito a que saboree el placer de estar perdido en el mejor de los sentidos. Estar perdido en la inmensidad del descanso, donde no hay nada que encontrar porque usted ya ha llegado a su refugio. Si usted siente que su cuerpo se funde con el colchón, imagine que sus pensamientos son como esos senderos invisibles que aparecen y desaparecen con la niebla. No intente retener ninguno. Si una idea cruza su mente, déjela vagar sin rumbo como una oveja azul del Himalaya que busca pasto entre las rocas. Al no haber un mapa que seguir, el error no existe. No puede equivocarse en su proceso de dormir porque no hay una forma correcta de hacerlo. Simplemente suceda.
Permita que su mente sea como ese territorio inexplorado donde cada segundo es una experiencia nueva y fresca que no necesita ser registrada ni compartida con nadie. Esta libertad del no saber es una de las lecciones más profundas de la montaña. El hecho de que nadie sepa qué hay exactamente en la cumbre del Ganghar Puansam es lo que mantiene viva su magia. Si supiéramos cuántas piedras hay o qué forma exacta tiene el último saliente de roca, la montaña pasaría a ser un dato más en una enciclopedia. Al permanecer desconocida, permanece infinita. De un mismo modo, su tiempo de sueño es un espacio infinito donde usted puede ser quien quiera sin las etiquetas que el mundo le impone durante el día. En la oscuridad de la noche usted es tan vasto y misterioso como la montaña misma. ¿Se ha detenido a pensar en lo agotador que es tener que entenderlo todo? A veces la mente necesita vacaciones de la comprensión. En este capítulo de nuestro relato quiero que se dé permiso para no entender nada. No necesita analizar por qué esta montaña es sagrada ni por qué el gobierno de Bután decidió prohibir su escalada en el año 1994. Solo acepte que es así. Acepte que hay fronteras que no deben cruzarse y que el misterio es una forma de nutrición para el espíritu. Al dejar de buscar explicaciones, la tensión acumulada en las sienes y detrás de los ojos empieza a disolverse como el azúcar en el té caliente. Me pregunto si mientras escucha el tono pausado de mi voz puede imaginar la textura del musgo húmedo que crece a la sombra de los grandes cedros. Es una textura suave y acogedora que invita a sentarse y simplemente observar. No hay señal de teléfono ni internet ni notificaciones pendientes. El único lenguaje es el del viento que acaricia las hojas y el del agua que corre por arroyos que no tienen nombre. En este lugar de la montaña usted es totalmente anónimo y en ese anonimato reside una paz que no tiene precio. Usted no tiene que ser el padre, la madre, el hijo, el empleado o el jefe. Usted es simplemente un ser vivo que respira en sincronía con la tierra. Sienta cómo esa sensación de libertad se extiende por sus piernas y sus brazos. Es una ligereza que proviene de soltar el mapa de las responsabilidades. Ya no hay rutas que cumplir mañana. El mañana es un concepto lejano que no tiene poder sobre este instante de absoluta quietud. Usted es el dueño de este territorio virgen de su mente, un espacio que nadie ha escalado y que nadie puede reclamar. Deje que esa idea le proporcione una seguridad profunda como la de un valle protegido por gigantes de piedra. En el próximo capítulo hablaremos de los ritmos diarios que se desvanecen y de cómo la rutina de la naturaleza es mucho más amable que la rutina de los relojes. Pero por ahora quédese con nosotros en este sendero sin nombre donde la única dirección es hacia adentro, hacia el centro de su propio bienestar. La montaña está en silencio, el mapa se ha quedado en blanco y usted es libre para soñar. Duerma ahora con la certeza de que no hay ningún lugar al que deba ir que sea más importante que este aquí y este ahora. Capítulo 12. El ritmo de las estaciones y el pulso de la paciencia. Para continuar este relato nocturno debemos alejarnos de la tiranía del reloj de pulsera y sumergirnos en el tiempo de la montaña, un tiempo que no se mide en segundos sino en el cambio de las estaciones. En las faldas del Ganghar Puansam la vida no sigue el ritmo acelerado de las notificaciones digitales sino el pulso lento y majestuoso de la naturaleza. Cada año la montaña atraviesa una transformación profunda que dicta el comportamiento de todos los seres vivos que habitan a su sombra. El invierno es un tiempo de introspección absoluta donde la nieve cubre los senderos y el silencio se vuelve tan denso que parece que la tierra misma ha dejado de respirar para entrar en un sueño profundo. Imagine que usted es parte de ese ciclo natural. No hay ninguna prisa por florecer ni por alcanzar metas. Al igual que el bosque de pinos que rodea la base de la montaña, usted sabe que hay un momento para la actividad y un momento para el retiro. En este momento su cuerpo le pide que sea como el invierno en el Himalaya, un tiempo de ahorro de energía, de calor interno y de quietud absoluta. La paciencia no es la espera pasiva sino la comprensión de que todo tiene su momento adecuado. La montaña ha esperado millones de años para llegar a su altura actual y no tiene ninguna prisa por cambiar. Usted también puede permitirse esa misma paciencia con su propio proceso de descanso. Si siente que el sueño todavía juega al escondite con sus pensamientos, piense en cómo la primavera llega a los valles de Bután. No es una explosión repentina y ruidosa sino un deshielo gradual, un goteo constante que empieza en las rocas más bajas y sube lentamente hacia las alturas. Las flores de rododendro no compiten entre ellas por ser las primeras en abrirse, simplemente lo hacen cuando el sol ha calentado su rama lo suficiente. Este orden natural es sumamente relajante porque elimina la necesidad de comparación.
En su habitación no hay nadie con quien competir. No tiene que dormirse más rápido que nadie ni mejor que nadie. Simplemente deje que el deshielo de sus tensiones ocurra a su propio ritmo gota a gota hasta que la rigidez de sus músculos desaparezca por completo. A medida que avanzamos en este capítulo quiero que visualice el verano en las praderas alpinas donde los pastores de Jax suben con sus rebaños. El aire es más cálido pero sigue conservando esa pureza cristalina que solo se encuentra a más de 4000 metros de altura. Es un tiempo de abundancia silenciosa. El ritmo de los pastores es pausado, caminan con la seguridad de quien conoce cada piedra y cada recodo del camino. No corren porque saben que en la montaña correr es una falta de respeto al oxígeno y a la propia tierra. Nosotros a menudo corremos por la vida incluso cuando estamos en la cama intentando forzar el sueño como si fuera una tarea más en nuestra lista de pendientes. Pero el sueño es como un jack salvaje, si usted intenta perseguirlo se alejará hacia las rocas más altas. Si usted se queda quieto y en silencio tarde o temprano se acercará por curiosidad y se quedará a su lado. ¿Se ha detenido a observar alguna vez cómo cambia la luz en el otoño cuando el aire se vuelve tan seco y transparente que las cumbres parecen estar al alcance de la mano? Es una luz dorada que invita a la gratitud. En este momento de la noche antes de que el sueño sea total le invito a sentir esa misma gratitud por la capacidad de su cuerpo para recuperarse. A pesar de todo el ruido y el estrés del día, su organismo sabe exactamente qué hacer para sanar mientras usted descansa. Es una inteligencia biológica que funciona sin su intervención consciente, igual que la montaña sabe cómo sostener sus glaciares. Confíe en esa sabiduría interna. Mientras escucha el murmullo de mi voz en este espacio de observador de la vida, sienta cómo el ritmo de las estaciones se sincroniza con los latidos de su corazón. Todo en el universo tiene un ciclo de expansión y de contracción. Ahora es el momento de la contracción, de volver hacia el centro de usted mismo, hacia ese lugar de paz que es inalterable por el clima exterior. La montaña no se preocupa si hay una tormenta en la superficie porque en su núcleo sigue siendo piedra sólida y tranquila. Usted es esa piedra. Usted es esa montaña inamovible frente a las pequeñas tormentas cotidianas. Deje que el concepto del tiempo lineal desaparezca. Imagine que esta noche es un ciclo eterno de calma donde no existe el ayer ni el mañana. Solo existe este aire fresco que entra en sus pulmones y esta sensación de seguridad bajo las mantas. En el próximo capítulo exploraremos la arquitectura de la soledad elegida y cómo el aislamiento puede ser la forma más elevada de conexión. Pero por ahora simplemente fluya con el cambio de estación en su propia mente, pasando del otoño de los pensamientos al invierno del descanso profundo. La montaña le acompaña en su silencio y yo sigo aquí velando por la paz de su refugio. Duerma con la certeza de que el tiempo de la naturaleza es perfecto y que usted está exactamente donde necesita estar. Capítulo 13. La arquitectura de la soledad y el refugio interior. Para continuar con nuestro camino nocturno debemos explorar un concepto que a veces asusta en las ciudades pero que en el Gangkhar Puensum es considerado un regalo sagrado. La soledad. En las altas cumbres del Himalaya la soledad no es la falta de compañía sino la plenitud de la presencia de uno mismo. Los pocos que han caminado por los valles más remotos de Bután describen una sensación de alivio al darse cuenta de que no hay nadie a quien impresionar ni nadie que nos observe. En ese aislamiento elegido la mente deja de proyectar imágenes hacia afuera y empieza a mirar hacia adentro con una honestidad tranquila. Esta es la arquitectura de la soledad, una estructura invisible que nos protege del ruido ajeno y nos permite descansar en nuestra propia esencia. Imagine que su habitación se transforma lentamente en una de esas pequeñas cabañas de retiro que los monjes utilizan en las laderas de la montaña. Son construcciones sencillas de piedra seca con una sola ventana que mira hacia el infinito blanco de los glaciares. Dentro de ese espacio no hay nada innecesario. Solo hay calor, silencio y el tiempo suficiente para no hacer nada. A menudo nos sentimos culpables por no ser productivos, pero aquí en la base de la montaña más alta, sin escalar, la productividad es un concepto vacío. Lo que importa es la calidad de su presencia. Usted está ahora mismo en su propio retiro privado. No necesita responder mensajes ni cumplir con expectativas. Es solo usted y el aire fresco de la noche fluyendo suavemente. Si nota que su mente intenta buscar compañía en forma de recuerdos o de diálogos internos, imagine que esos pensamientos son como pájaros que pasan volando frente a su ventana. Usted los ve pasar, reconoce su color y su canto, pero no los invita a entrar ni los atrapa en una jaula.
Simplemente observa cómo se alejan hacia el horizonte de nubes. Al estar solo usted recupera su energía. Sienta cómo sus brazos y sus piernas se vuelven pesados y relajados encontrando su propio centro de gravedad. No hay nada más reconfortante que saber que en este instante usted es suficiente. No le falta nada. El mundo puede seguir girando con sus miles de millones de personas, pero aquí en este pequeño rincón de paz el universo se reduce a su respiración tranquila. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar en el poder que tiene el aislamiento para sanar las heridas del día? En el Ganghar Puansam la soledad es lo que mantiene la montaña pura. Al no haber caminos trillados ni multitudes, la tierra conserva su fuerza original. Usted también tiene una fuerza original, un núcleo de calma que a veces queda cubierto por las voces de los demás. Esta noche estamos quitando esas capas de ruido exterior. Estamos volviendo a ese estado de quietud que existía antes de que el mundo le dijera quién debía ser. Es una sensación de libertad absoluta. Usted es el soberano de este espacio de soledad elegida y su única tarea es disfrutar del silencio que hemos construido juntos en Observador de la Vida. Me pregunto si puede sentir ahora la frescura de las paredes de piedra imaginarias de su refugio. Fuera el viento puede soplar con fuerza y la nieve puede cubrirlo todo, pero aquí dentro la temperatura es perfecta y la seguridad es total. Esta soledad es un abrazo. Es la oportunidad de reconciliarse con el silencio y de descubrir que no es un vacío sino un océano de posibilidades. Deje que su imaginación le lleve a caminar por una de esas crestas solitarias bajo la luz de las estrellas. No hay peligro porque usted conoce el terreno de su propia mente. Camina despacio disfrutando de cada paso, sintiendo la conexión entre sus pies y la tierra firme. A medida que el sueño gana terreno, la idea de la soledad se vuelve todavía más dulce. Es como sumergirse en un agua tibia y clara que limpia todas las tensiones. Usted no está solo en un sentido negativo, está acompañado por la montaña, por las estrellas y por la historia de este lugar sagrado. En el próximo capítulo exploraremos cómo esta soledad se conecta con el resto del mundo a través de la historia y la cultura, pero por ahora simplemente disfrute de ser el único habitante de su propio sueño. Deje que el mundo exterior se desvanezca por completo. Solo queda el murmullo de mi voz y su propia paz interior. Sienta como el latido de su corazón se acompasa con el goteo rítmico de un carámbano de hielo derritiéndose al sol lejano de su imaginación. Todo es lento, todo es pausado. Usted tiene todo el tiempo del mundo para no hacer nada. Esta es la verdadera riqueza del Ganghar Puansam y ahora es también su riqueza. Duerma en la belleza de su propia compañía sabiendo que la soledad es el refugio donde el alma finalmente encuentra su camino a casa. La montaña vigila, el viento susurra y usted descansa profundamente en la seguridad de su soledad. Capítulo 14. El eco de lo invisible y el legado del respeto. Para ir concluyendo este viaje a través de las sombras y las luces del Ganghar Puansam debemos reflexionar sobre el impacto que este gigante dormido ha tenido en la historia y en la cultura más allá de sus fronteras físicas. A menudo medimos la importancia de un lugar por los eventos dramáticos que allí ocurrieron, por las batallas ganadas o por los tratados firmados en sus faldas. Sin embargo, el valor histórico de esta montaña reside precisamente en lo que no ha sucedido. El hecho de que permanezca virgen ha influido en la política de conservación de todo el Himalaya y ha servido como un faro de integridad para el reino de Bután. Es una soberanía que se ejerce no mediante la fuerza sino mediante el establecimiento de límites sagrados que el mundo entero ha terminado por aceptar. Esta montaña ha moldeado la identidad de una nación que decidió que el bienestar espiritual y la armonía con la naturaleza eran más importantes que el Producto Interior Bruto. Mientras el resto del planeta corría hacia la industrialización y la conquista de cada rincón salvaje, Bután se mantuvo firme en su decisión de proteger sus cumbres. El Ganghar Puansam se convirtió en el símbolo de esa resistencia pacífica. Al prohibir su escalada, el gobierno envió un mensaje potente. No todo está en venta y no todo debe ser consumido por la curiosidad humana. Esta decisión ha inspirado a otros países a reconsiderar su relación con sus propios monumentos naturales, creando un legado de respeto que perdurará mucho más que cualquier expedición exitosa. Si usted ya se siente en el umbral del sueño profundo, piense en la importancia de mantener sus propios espacios sagrados e inviolables. Al igual que el reino protegió esta montaña, usted tiene el derecho y la necesidad de proteger su paz mental de las intrusiones del mundo exterior. En la historia de su vida, este momento de descanso es su Ganghar Puansam particular.
Es un territorio donde nadie más tiene permiso para entrar, donde no hay demandas ni juicios. Usted está estableciendo su propia política de bienestar, priorizando su recuperación sobre las exigencias de la productividad. Sienta cómo esa decisión le otorga una dignidad serena, una fuerza que no necesita gritar para ser reconocida. A lo largo de los siglos la influencia de la montaña se ha filtrado en el arte, en la poesía y en la forma en que los habitantes de los valles entienden el paso del tiempo. Se dice que el equilibrio del clima en la región depende de la quietud de estas altas cumbres. Los científicos modernos podrían hablar de corrientes de aire y sistemas de alta presión, pero la verdad emocional es que la montaña actúa como un ancla para el espíritu colectivo. Es un recordatorio constante de que hay cosas más grandes que nosotros, de que el universo tiene sus propios planes y que nuestra mejor opción es a menudo simplemente observar y agradecer. Esa gratitud es la que le invito a sentir ahora mientras sus músculos se abandonan totalmente a la gravedad. ¿Se ha dado cuenta de que a veces el mayor acto de poder es decir que no? La montaña dijo no a los escaladores y ese no se convirtió en su mayor victoria. Usted también puede decir no a las preocupaciones que intentan escalar su mente en este momento. Diga no a la planificación del mañana, diga no al repaso de los errores del ayer. Simplemente quédese en el presente, en el eco de lo invisible, en la vibración baja y constante de la tierra que le sostiene. No hay nada que documentar, no hay nada que demostrar. Usted es parte de un legado de respeto que comienza con el respeto hacia su propio cansancio. Imagine que las historias de los antiguos reyes y monjes de Bután flotan en el aire de su habitación como hilos de incienso que se desvanecen. Son relatos de paciencia, de supervivencia y de una inteligencia que sabe adaptarse a los ritmos más duros sin perder la ternura. Esa misma adaptabilidad es la que le permite a usted hoy encontrar el sueño incluso después de un día difícil. Su mente es capaz de encontrar grietas de paz en medio de la roca más dura. Confíe en esa capacidad. Deje que el eco de la montaña le susurre que todo está bien, que el mundo está a salvo y que su única responsabilidad ahora es entregarse al vacío regenerador del descanso. En el próximo y último capítulo cerraremos este círculo de palabras regresando a la verdad emocional de este viaje. Pero por ahora deje que la inmensidad del Gankar Puensum le haga sentir protegido. Usted no es pequeño frente a la montaña, usted es parte de ella. Sus átomos y los átomos de la piedra eterna están hechos de la misma materia estelar. Sienta esa conexión profunda y deje que le lleve hacia un estado de quietud que no conoce fronteras. La historia continúa, pero usted ya ha encontrado su lugar en ella. Todo es silencio, todo es respeto y todo es calma en este refugio de observador de la vida. Capítulo 15. El abrazo de la cumbre invicta y el descanso eterno. Hemos llegado al final de nuestro largo viaje por las faldas y los secretos del Gankar Puensum, esa montaña majestuosa que ha decidido permanecer como un enigma para la humanidad. En este punto de la noche la imagen de la cima blanca e intocada ya no representa un desafío que debemos superar, sino una invitación al abandono total de nuestras tensiones. La verdadera verdad emocional de esta historia no reside en la geografía ni en la altura de 7.570 metros, sino en la capacidad del ser humano para inclinarse ante la grandeza de lo que no puede controlar. Al aceptar que la montaña nunca será escalada, aceptamos también que no necesitamos tener todas las respuestas para estar en paz. Usted se encuentra ahora en el momento más profundo de su descanso. Sienta como el aire en su habitación se ha vuelto tan ligero y puro como el que rodea las cumbres más altas del reino de Bután. Ya no hay necesidad de seguir las palabras, ya no hay necesidad de imaginar paisajes. La montaña ha hecho su trabajo y le ha traído hasta aquí, hasta este umbral de sueño perfecto donde el tiempo se detiene y el espacio se expande. Imagine que está flotando suavemente sobre un mar de nubes blancas que se extienden hasta el infinito. No hay peso en sus hombros, no hay tensión en su espalda y su mente es un espejo de agua tranquila que refleja la luz de una luna eterna. A lo largo de estas 2 horas de relato hemos explorado la paciencia de las piedras, la diplomacia del clima, la sabiduría de los monjes y el valor del silencio. Todos estos elementos se unen ahora para formarle un nido de seguridad absoluta. La montaña que nadie ha escalado es un símbolo de supervivencia y de inteligencia emocional. Nos enseña que para perdurar no hace falta conquistar, sino saber adaptarse y respetar los ritmos naturales. Usted ha sido un viajero valiente y paciente y ahora como premio a su atención recibe el regalo del olvido regenerador. El olvido de las tareas, el olvido de las dudas y el olvido de cualquier ruido que no sea el de su propia existencia serena. ¿Puede sentir la calidez que emana de su propio centro?
Es como un pequeño fuego encendido en el corazón de un refugio de alta montaña. Ese fuego le asegura que está a salvo, que el mundo exterior con sus prisas y sus juicios no tiene poder aquí. Usted es libre de soltar el último hilo que le une a la vigilia. La montaña vigila por usted. El Gankar Puensum sigue allí en la frontera entre lo terrenal y lo divino, protegiendo su derecho al misterio y a la privacidad. En este santuario de observador de la vida usted es siempre bienvenido a regresar cada vez que necesite recordar que hay lugares en el mundo que no pueden ser perturbados y que usted es uno de esos lugares. La historia termina aquí, pero su descanso apenas comienza. Deje que el murmullo de mi voz se convierta en un susurro casi inaudible que se funde con el sonido de su respiración. Inhale la paz de las alturas y exhale cualquier residuo de cansancio. Todo está en perfecto orden. Las estrellas sobre el Himalaya brillan con una luz que nunca se apaga, y esa misma luz es la que ahora guía su mente hacia los sueños más dulces y profundos. No hay metas que alcanzar mañana, solo el placer de despertar renovado con la fuerza de la piedra y la claridad del hielo virgen. Sienta cómo la gravedad le invita a fundirse definitivamente con el colchón. Es un abrazo de la tierra, un reconocimiento de que usted es su hijo y de que merece este tiempo de paz. Ya no hay más capítulos, ya no hay más datos. Solo queda la vibración de la calma absoluta. La montaña está en silencio, el valle está en sombras y usted está profundamente dormido en la inmensidad de su propio ser. Disfrute de este vacío lleno de posibilidades, de este sueño que es tan vasto como el cielo de Bután. Buenas noches, viajero del silencio. Que la cumbre invicta de sus sueños le proteja hasta el amanecer. Todo está bien. Usted está a salvo. Duerma ahora en la paz eterna de la montaña que nadie ha escalado. El viaje ha terminado y el descanso es total. Descanse en paz. Descanse en luz. Descanse en silencio.